Vamos a dar inicio a la segunda clase de la unidad temática 1, formación pedagógica y formación didáctica de la lengua y la literatura, de nuestra asignatura didáctica de la lengua y la literatura 1. Ustedes recordarán que en la primera clase desarrollamos las discusiones en torno a una educación humanista versus una educación tecnicista, que si bien son debates históricos en educación, siguen aún signando las políticas educativas de la región, de nuestro país en particular, y que presentan algunas redefiniciones, como las del diseño prácticas del lenguaje, en tanto promueve un saber hacer que estaría dando continuidad a la línea de las competencias que teníamos en los diseños curriculares de los 90. En ese sentido, la propuesta de la cátedra es asumir otras líneas en investigación educativa, por ejemplo, la perspectiva etnográfica, y para caracterizarla nos vamos a basar en el capítulo 1 del libro del C. Rockwell, La experiencia etnográfica, historia y cultura en los procesos educativos. Lo que yo voy a hacer es destacar lo que me parecen los núcleos centrales del trabajo de Rockwell, y en ese sentido me parece importante destacar su definición de la etnografía en el marco de los estudios antropológicos. La etnografía, entonces, para la autora, se caracteriza como una articulación de la teoría y la práctica, en este caso del propio actuar del investigador. En ese sentido, no se concibe la posibilidad de producir conocimientos con validez para las realidades sociales investigadas, si no se produce un acercamiento justamente a esas realidades. La etnografía en ese sentido es un modo singular de investigar. Como veían en la diapositiva anterior, lo que va a buscar particularmente es una comprensión y explicación de los puntos de vista de los actores de esas realidades investigadas, sus creencias, cómo asignan sentido y valor a las acciones sociales que desarrollan cotidianamente. En el caso de la etnografía en educación, esas realidades siempre estarán situadas justamente en la escuela. Desde los años 80, esta perspectiva presenta desarrollos particulares en América Latina, que todavía no son del todo difundidos o conocidos en el ámbito académico y en los ámbitos de producción de las políticas educativas. Podríamos decir que esa no difusión tiene que ver justamente con sus rasgos particulares en cuanto, digamos, invierte esa lógica de diseñar principios de la enseñanza para ser aplicados a la educación. Y también porque la etnografía no es una alternativa pedagógica en sí misma, no es un método didáctico, sino que busca comprender ese trabajo docente en relación a cómo es tensionado por los discursos pedagógicos, los discursos didácticos
siempre direccionados desde las políticas educativas, pero también desde el ámbito académico, desde una lógica de la producción en investigación que se valida o encuentra su razón de ser muchas veces en la ajenidad con ese trabajo docente. Uno de los aportes de la perspectiva etnográfica es el concepto de saber que nos ofrece. ¿Qué son esos saberes que se ponen en juego en una clase? Por un lado, lo define a diferencia del debate entre el enciclopedismo y el tecnicismo como un conocimiento que siempre está integrado a la práctica, un conocimiento que justamente encuentra sus parámetros de validez en el sentido y valor que le otorgan los mismos actores de la enseñanza. Rockwell particularmente nos va a aportar la distinción entre el saber pedagógico y el saber docente, saberes siempre en conflicto, siempre tensionados. En ese sentido, el saber pedagógico es un saber que corresponde a las disciplinas académicas, con sus fuentes investigativas, siempre en retroalimentación. Es el saber libresco, en definitiva, pero que igualmente integra al saber docente, ¿no? Porque lógicamente no se encuentra ajeno en relación con lo que veníamos diciendo. Siempre en la institución educativa se va a hacer carne de sus direccionamientos a través de las políticas educativas en particular. El saber docente tiene una existencia social distinta, se objetiva en ese trabajo cotidiano, va a adquirir rasgos propios según las modalidades de trabajo de cada docente, incluso sus ideologías, se expresa en las decisiones cotidianas respecto de qué enseñar, cómo enseñar, y aparece nutrido por distintos órdenes de saberes, no únicamente el pedagógico, saberes culturales, saberes disciplinarios vehiculizados en la sociedad de distintas maneras, también por el llamado sentido común. Otro aporte de esta perspectiva es el concepto de cultura escolar, siempre asociado a las nociones de reproducción y transformación. Este concepto nos permite poner en discusión la idea de una escuela siempre en una situación de reproducción perpetua de sus saberes, sus modalidades de trabajo, etcétera. Y también nos permite poner en cuestión esta idea de que dada esa reproducción solamente puede cambiar a través de direccionamientos externos, a través de la última innovación educativa, si ustedes quieren. En ese sentido, Rockwell va a señalar que la perspectiva etnográfica en educación hoy se encuentra en la elaboración de un proyecto de construcción de una antropología histórica de la educación. Sin la historización de las prácticas de enseñanza, no se puede comprender su presente. Y allí es cuando formula este objetivo de documentar aquello que no se documenta en el cotidiano escolar. En ese sentido, a partir de la segunda parte de esta clase, encontraremos ejemplos específicos de nuestra disciplina escolar para poder seguir avanzando sobre lo que significa esta documentación.